figura con 4 lados, 2 son iguales, así, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que pasa en este caso? Tenemos 4 ángulos rectos también. ¿Cómo calculamos el área de este rectángulo? Pues vamos a hacer base por altura. La base va a ser esta de acá. Y esta de acá va a ser la altura, ¿sale? Entonces, en el caso de los rectángulos nos van a dar 2 medidas para calcular el área del rectángulo y el perímetro. En el caso del perímetro, otra vez, recordemos que necesitamos cubrir a la figura, cubrir el contorno de la figura. Entonces necesitamos B más H más B más H para cubrirlo, ¿sale? Esto va a ser B más H más B más H. Hagamos un ejemplo entonces. Supongamos que tenemos un rectángulo donde tiene 2x de un lado y 4x del otro. Queremos calcular entonces el área del rectángulo y el perímetro del rectángulo. Entonces el área del rectángulo es base por altura, es decir que necesito multiplicar 4x por 2x. Esto me da 4 por 2, 8. X por x me da x cuadrada, ¿sí? Para el perímetro necesito sumar los lados, ¿verdad? Sería sumar 4x más 2x más 4x más 2x. Aquí tengo 12x. Esta sería el área y el perímetro de este rectángulo, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un rectángulo con medidas 4x más 1 y x más 2. Entonces, ¿cómo calculamos el área del rectángulo? Haciendo la multiplicación de la base por la altura. Como la base mide 4x más 1, vamos a multiplicar 4x más 1 por la altura que mide x más 2. Entonces aquí hacemos el método de término por término. Vamos a multiplicar término con término. 4x por x me da 4x cuadrada más 4x por 2. Eso me da 8x más 1 por x. Eso me da x más 1 por 2. Eso me da 2. Esto es 4x cuadrada más 9x más 2. ¿Sí? Ahora, para calcular el perímetro del rectángulo, necesito hacer la suma de sus lados. Un lado mide 4x más 1. Tengo dos lados iguales, entonces voy a sumar 4x más 1 dos veces. Y luego tengo x más 2 del otro lado. Y como tengo dos lados iguales, voy a sumar x más 2 dos veces. Entonces hago la suma. 4x más 4x me da 8x, más una x más una x me dan 10x. 10x más 1, 1, 2 y 2. Tengo 6. Entonces me queda 10x más 6. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces copien y por favor intenten hacer este ejercicio.
es calcular el área y el perímetro de los rectángulos, ¿sí? Entonces, agrupando los términos semejantes, me queda 12x al cuadrado más 10x 10x más 2, ¿sí? Entonces, es término con término. Ahora, para el perímetro del rectángulo, vamos a hacer la suma. 4x más 2 sumado con 4x más 2, lo sumamos con 3x más 1 y lo volvemos a sumar con otro 3x más 1, ¿sí? Es la suma de sus cuatro lados. Entonces, los términos semejantes son 4x, 4x, 3x y 3x. Eso me da 14x. 4 más 4, 8, más 3, 11, más 3, 14. Eso más los números, sumamos los números. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. 14x más 6. Entonces el perímetro del rectángulo es 14x más 6. ¿Sí? Entonces hay que repasar un poquito más la multiplicación de binomios para que les salgan mejor estas cuentas, ¿va? Vamos a pasar ahora a triángulos, ¿sí? La fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Para el área del triángulo. Y para el perímetro del triángulo, pues tenemos que sumar el lado 1 más la medida del lado 2 más la medida del lado 3, ¿sale? Entonces, antes de de hacer ejemplos sobre esta fórmula, pues hay que tener muy en claro dónde está la altura de un triángulo, ¿sale? La base, pues va a ser el lado que esté abajo, ¿verdad? En este caso, esta va a ser la base del triángulo. Y la altura, ¿cómo voy a considerar la altura? Me voy a tomar el vértice que está arriba del triángulo y voy a trazar una línea de tal forma que me forme 90 grados con la base, ¿sale? Me tiene que formar una L. Entonces, la medida de este segmento que se forma, esa va a ser la altura. Si tengo, por ejemplo, un triángulo de esta forma, esta de aquí va a ser la base. Y la altura, otra vez, me fijo en el vértice de arriba y voy a formar un ángulo recto. En este caso, tengo que extender esta línea y mi ángulo recto me va a quedar, mi altura me va a quedar afuera del triángulo, ¿sí? Pero el requisito para que sea una altura es que me forme un ángulo de 90 grados con el lado. Entonces, en este caso, esta de aquí que voy a pintar de azul, esta sería mi altura, ¿sí? Podemos tener triángulos también de esta forma. Que a veces, muchas veces el error suele ser que toman la mitad de la base y ahí marcan la altura, pero no, ¿sale? Me tomo la base, considero el vértice que está arriba y voy a trazar una línea entre la base y el vértice de arriba de tal forma que se forme un ángulo de 90 grados, es decir, quiero formar una L. En este caso se va a quedar así, ¿no? Aquí voy a tener 90 grados. Entonces, de hecho, esta línea que se forma no está a la mitad, ¿verdad? Entonces hay que saber identificar dónde está mi altura dependiendo del triángulo que estoy considerando, ¿sí? Ok, ahora que ya sabemos esto, vamos a usar la fórmula base por altura sobre 2. Supongamos que tenemos un triángulo de esta forma, con base igual a 2x más 1 y altura igual a 3x más 2.
Además, cada lado mide 3x y este mide 4x menos 1. ¿Sí? Entonces, para calcular el área del triángulo, necesito hacer la multiplicación de la base por la altura y dividirlo entre 2. Eso es 2x más 1 multiplicado con 3x más 2 dividido entre 2. ¿Sí? Ahora hacemos la multiplicación término con término. 2x por 3x me da 6x cuadrada. Luego 2x con 2 me da 4x. Luego 1 por 3x me da 3x. Y luego 1 por 2 me da 2. Todo esto lo dividimos entre 2. Agrupamos términos semejantes. Tenemos que esto va a ser igual a 6x cuadrada más 7x más 2 sobre 2. ¿Sale? Entonces podemos de hecho dejar el área del triángulo así. Y ahora para calcular el perímetro del triángulo, ¿qué voy a hacer? Sumar los lados. El perímetro del triángulo va a ser el lado 1 que mide 2x más 1 más el lado 2 que mide 3x más el lado 3 que mide 4x menos 1. 4x menos 1. Entonces, ¿cuánto tengo? 2 más 3, 7, más 4, 11. Tengo 11x. 1 menos 1 me da 0. Entonces, el perímetro va a ser igual a 11x. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tengo un triángulo de esta forma, que aquí mide 2x más 1, aquí mide 6x más 1, aquí mide 8x más 1, y que aquí en la altura tengo 5. Entonces, ¿cómo calculo el área? Base por altura sobre 2. La base es de 2x más 1 por la altura que mide 5 entre 2. Entonces, 2x más 1 por 5. ¿Cómo se hace? Multiplicamos el número 5 por 2x, y a eso se lo sumamos el número 5 por el 1. ¿Sale? Tenemos entonces 5 por 2x me va a dar 10x. 5 por 1 me da 5. Eso lo voy a dividir entre 2. Y esta sería el área. Ahora, para el perímetro del triángulo necesito sumar los lados. 2x más 1 lo necesito sumar con 6x más 1. Y a eso le sumo 8x más 1. Los términos semejantes son los que tienen la x. 2 más 6 más 8 me da 16x. Y luego tengo 1 más 1 más 1 me da 3. Este sería el perímetro del triángulo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a pasar a el caso de los pentágonos, hexágonos, octágonos. Consideremos un hexágono. Supongamos que su apotema es de 2x y la medida de sus lados es de 3x más 1. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el área es cubrir toda la figura, ¿verdad? Aquí hay que hacer una observación. Notemos que aquí se nos forma un triángulo y justamente el apotema es la altura del triángulo y 3x más 1 es la base. Entonces, si yo calculo el área de este triángulo, voy a estar cubriendo este pedacito.
Notemos que en los hexágonos regulares, se forman exactamente 6 triángulos iguales. Entonces, para calcular el área del hexágono, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el área del triángulo pequeño, del triángulo que tengo aquí, el que sombreé, y lo voy a multiplicar por 6, porque tengo justamente 6 triángulos iguales. Entonces tengo que esto va a ser igual a la base por la altura, que es 3x más 1 multiplicado con 2x, y eso dividido entre 2. Eso lo voy a multiplicar por 6 porque tengo 6 triángulos, ¿sí? Ahora, para calcular el perímetro del hexágono, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar lados con lado con lado. Como todos los lados miden lo mismo, sería 3x más 1 por 6. Tengo 6 lados con la misma medida. Esto me va a dar, entonces vamos a hacer los cálculos. Hagamos primero la multiplicación para calcular el área. Tengo 3x más 1 por 2x. Voy a multiplicar entonces 2x por 3x, me da 6x cuadrada, más 2x por 1 me da 2x. Esto lo voy a dividir entre 2 y multiplicar por 6. Pero recordemos que 6 entre 2, perdón, es lo mismo que 3. Entonces, es lo mismo que yo multiplique este binomio por 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 6x al cuadrado por 3 me da 18x cuadrada. Y luego 2x por 3 me da 6x. ¿Sí? Y en el otro caso tengo 6 por 3x me da para el perímetro, tengo 6 por 3x me da 18x. Y 6 por 1 me da 6. Este sería el perímetro. ¿Sí? Entonces copien y me dicen cuando hayan terminado de copiar. Vamos a hacer el ejemplo con un pentágono. Supongamos que tenemos un pentágono donde tengo de apotema 2x y de base tengo 4x más 4. ¿Sale? ¿Cómo calculo el área del pentágono? Necesito calcular primero el área del triángulo y multiplicarla por 5 porque tengo 5 triángulos. Entonces tendría base por altura sobre 2. La base es de 4x más 4 por la altura, que tengo una altura de 2x, y eso entre 2. Esto me da el área del triángulo. Como tengo 5 triángulos, hay que multiplicarlo por 5. ¿Sí? Hacemos la multiplicación. 4x por 2x. Eso me da 8x cuadrada. Luego tengo 2x por 4. Eso me da 2 por 4, 8x. Todo esto entre 2 y luego por 5. 8x cuadrada entre 2 me da 4x cuadrada. 8x entre 2 me da 4x. Todo esto lo voy a multiplicar por 5. ¿Sí? Entonces 4 por 5 me da 20, 20x cuadrada, más 4 por 5 que me da 20, 20x. ¿Sí? Esta sería el área del pentágono. Y para calcular el perímetro del pentágono necesito sumar 5 veces su lado. Como estamos tomando figuras regulares, todos sus lados miden lo mismo. Entonces necesito 4x más 4 multiplicado por 5, porque tengo 5 lados.
En este caso, ¿cuánto me da? 4 por 5 me da 20. Entonces tengo 20x más 4 por 5 que me da 20. Tengo 20x más 20. Esta sería mi respuesta. ¿Sí? Entonces los dejo copiar. Este otro ejemplo del pentágono. Y con esto terminamos esta hora, ¿va? ¿Hay alguna duda? No, al momento no. Ok, entonces solamente falta que repasen un poquito más cómo se hacen las multiplicaciones de los binomios, ¿va? Porque creo que esa es la parte que ha sido un poquito complicada para ustedes, pero pues sí, la idea es usar la formulita que nos están dando, ¿va? Entonces terminen de copiar y con esto terminamos esta hora.